¿Alguna vez has notado que hay personas que, cuando abren la boca, inmediatamente ganan respeto, atención e incluso admiración? No es solo suerte o un don natural, es psicología aplicada a la comunicación. Las palabras adecuadas, pronunciadas en el tono adecuado, tienen el poder de abrir puertas, atraer oportunidades y crear conexiones que transforman los destinos. Y la verdad es simple, aquellos que aprenden a hablar inteligentemente nunca pasan desapercibidos. Comunicarse de una manera poderosa no significa hablar más alto o dominar por la fuerza, sino dominar por la mente. El impacto de tu discurso está en el silencio que creas, la claridad de tus oraciones y el magnetismo de tu presencia. La psicología de la comunicación no es manipulación, es estrategia. Y aquellos que entienden esto descubren cómo ser escuchados incluso en los entornos más hostiles, imponiendo respeto sin tener que exigirlo. En este video aprenderás cómo convertir tu discurso en un arma de influencia, admiración y autoridad. No se trata solo de palabras, sino de postura mental, disciplina emocional y técnicas que cualquiera puede aplicar. Cuando domines estos principios, te darás cuenta de que ser escuchado, respetado y admirado ya no es un desafío, sino una consecuencia natural de tu presencia. 1. El poder de la primera impresión. La primera impresión es la puerta de entrada a su comunicación. En cuestión de segundos, la gente decide si eres digno de confianza, si mereces atención y si tienes algo relevante que decir. Esto sucede inconscientemente porque el cerebro humano está programado para juzgar rápidamente. No se trata solo de apariencia, sino de energía y presencia. Cuando entras en un entorno, ya te estás comunicando incluso antes de abrir la boca. El tono de voz es uno de los primeros elementos que definen cómo será tu percepción. Una voz tranquila, firme y bien diseñada transmite confianza, mientras que una voz temblorosa o de ritmo rápido comunica inseguridad. La psicología muestra que las personas asocian inmediatamente el tono con el control emocional. Los que hablan con aplomo parecen dominar la situación. Los que hablan desordenados transmiten vulnerabilidad. El ritmo del habla es otro factor decisivo. Hablar demasiado rápido da la impresión de ansiedad o falta de preparación, mientras que hablar demasiado lento puede sonar como inseguridad o pereza mental. La clave es encontrar el ritmo adecuado, firme, pausado, sin prisas, pero también sin estancarse. Este equilibrio hace que su discurso se absorba con claridad, transmitiendo inteligencia y dominio del tema. El silencio, cuando se usa estratégicamente, es tan poderoso como las palabras. Hacer una pausa antes de responder crea un impacto psicológico, porque genera expectativa en el oyente. Además, transmite confianza en uno mismo, ya que quienes no tienen miedo al silencio demuestran que no necesitan llenar todos los espacios con palabras. El silencio se percibe como autoridad, como si cada oración hubiera sido cuidadosamente elegida. La postura física complementa la impresión inicial. Los hombros abiertos, la columna vertebral erguida y los gestos controlados comunican fuerza y presencia. Quien entra encorvado, encogido o mirando hacia abajo, transmite sumisión o miedo. El cuerpo habla antes que las palabras, y la forma en que ocupas el espacio define si la gente te verá como alguien a quien escuchar o ignorar. El aspecto firme es otro pilar de la primera impresión. No se trata de enfrentar agresivamente, sino de mantener un contacto visual seguro y estable. Los ojos que se apartan todo el tiempo muestran inseguridad, mientras que una mirada firme transmite credibilidad y respeto. La psicología social demuestra que los líderes son aquellos que pueden mantener la mirada sin dudarlo. La energía emocional también se percibe de inmediato.
Las personas ansiosas llevan una vibración acelerada, lo que genera malestar. Los que están centrados transmiten calma y magnetismo. Tu energía es la base invisible que sostiene tu habla. Es por eso que muchos comunicadores poderosos pueden cautivar a las multitudes incluso antes de que comiencen a hablar. Otro punto importante es la coherencia entre lo verbal y lo no verbal. Si tus palabras dicen una cosa, pero tu lenguaje corporal dice otra, los cerebros de las personas creerán en el cuerpo, no en el habla. Una sonrisa nerviosa mientras se trata de sonar seguro genera disonancia y una violación de la credibilidad. La primera impresión exige una congruencia total, cuerpo, voz y emoción alineados. El entorno también influye en la construcción de la primera impresión. Llegar preparado, con una postura adecuada al contexto, demuestra inteligencia social. Un líder que habla en público entiende el espacio que ocupa. Un profesional en una reunión ajusta su comunicación al nivel de la ocasión. Ignorar este detalle puede hacer que te veas fuera de lugar, incluso si tienes contenido valioso. Finalmente, recuerde que recuperar una primera impresión mal construida es difícil. La mente humana fija rápidamente los juicios iniciales y tiende a confirmar sus propias percepciones. Es por eso que vale más la pena comenzar bien que tratar de solucionarlo más tarde. Trabajar el tono de voz, el ritmo, el silencio, la postura y la energía es invertir en el momento más importante de la comunicación, el primer impacto. 2. El dominio del silencio estratégico. El silencio es una de las herramientas de comunicación más poderosas. Si bien muchos creen que necesitan hablar constantemente para hacerse oír, los grandes comunicadores entienden que el silencio tiene un peso psicológico mucho mayor que las palabras pronunciadas sin reflexión. No está vacío, es presencia. Un silencio bien colocado transmite confianza en sí mismo, inteligencia y dominio emocional. Cuando haces una pausa antes de responder, envías un mensaje subliminal. No eres un esclavo de las prisas. Esta pausa hace que el otro se dé cuenta de que sus palabras no son reacciones impulsivas, sino elecciones conscientes. El silencio crea espacio para que tus oraciones se procesen con mayor impacto, haciendo que cada palabra sea más memorable. El silencio también funciona como un arma de poder en las discusiones. Cuando alguien espera que explotes o reacciones de inmediato y en cambio encuentra la calma y el silencio, esa persona pierde terreno psicológico. La ausencia de reacción rompe las expectativas y te pone en control de la situación, porque demuestra que no estás siendo manipulado por las emociones de los demás. Además, el silencio tiene un efecto magnético. Atrae la atención casi involuntariamente. Imagina a alguien que habla poco, pero cada vez que abre la boca, todos se detienen a escuchar. Esto sucede porque el silencio crea escasez. La mente humana valora lo que es raro, y cuando sus palabras se vuelven raras, llegan a ser vistas como valiosas. El uso estratégico del silencio también evita que cometas errores innecesarios. A menudo, hablar demasiado abre espacio para contradicciones, inseguridades e incluso pérdida de credibilidad. El silencio es un filtro natural. Evita que entregues información que no deberías o que te pierdas en justificaciones que disminuyen tu autoridad. En psicología, el silencio se asocia con la contemplación y el poder interior. Las personas que logran permanecer en silencio transmiten la idea de que tienen dominio sobre sí mismas. Controlar el silencio revela el autocontrol emocional, y el autocontrol siempre genera respeto. El que domina el silencio se domina a sí mismo, y el que se domina a sí mismo domina las interacciones. Otro aspecto fundamental es que el silencio no es una ausencia de comunicación, sino una forma de lenguaje no verbal.
puede transmitir desprecio, confianza, reflexión o incluso interés, según el contexto. Aprender a dar forma al silencio como respuesta es uno de los secretos de la comunicación inteligente. Es él quien da fuerza a las palabras cuando finalmente se dicen. En el liderazgo, el silencio se utiliza para dar espacio al otro. Cuando permites que alguien hable sin interrupciones, se siente escuchado, respetado y valorado. Esto fortalece las conexiones y aumenta su influencia porque las personas tienden a admirar a quienes les dan espacio para expresar sus ideas. En entornos de negociación, el silencio puede ser desestabilizador. A menudo, basta con permanecer en silencio después de escuchar una propuesta para que la otra parte se sienta presionada a llenar el vacío, revelando más información de la que le gustaría o incluso cediendo antes de lo esperado. El silencio, en este contexto, es un aliado estratégico. Finalmente, comprender el poder del silencio es darse cuenta de que hablar menos puede generar más impacto. No significa una ausencia de opinión o debilidad, sino más bien una demostración de que eliges precisamente el momento y la forma de expresarte. Dominar el silencio es transformar cada palabra en algo que tenga peso, respeto y autoridad. 3. El uso de un lenguaje simple y directo. La comunicación poderosa no está en palabras complicadas, sino en claridad. Hablar de forma sencilla y directa no significa hablar poco, sino elegir palabras que se entiendan de inmediato. La mente humana tiende a rechazar lo que requiere un esfuerzo excesivo para descifrar. Cuando hablas claro, transmites inteligencia y confianza, porque demuestra que dominas el tema hasta el punto de hacerlo accesible. Las personas que recurren a palabras descabelladas o frases confusas suelen buscar impresionar, pero acaban creando distancia. La psicología de la comunicación enseña que las audiencias se conectan más rápidamente con mensajes simples porque no generan barreras cognitivas. El impacto no proviene de la complejidad, sino de la forma en que se entrega la idea. Los grandes líderes y pensadores siempre lo han sabido. No necesitaban discursos llenos de jerga para ser escuchados. Usaban oraciones cortas y significativas que estaban grabadas en la mente de las personas. El lenguaje simple no es un signo de debilidad intelectual, sino de inteligencia aplicada. Revela dominio sobre lo que se dice. Comunicarse directamente también evita malas interpretaciones. Cuanto más compleja sea la oración, mayores serán las posibilidades de que se distorsione o se malinterprete. La comunicación clara elimina el ruido y crea una línea recta entre usted y el oyente. Esto aumenta la confianza, porque la gente sabe exactamente lo que querías decir. Además, el lenguaje simple activa las emociones más rápido. Las palabras cortas, fuertes y significativas llegan a la mente casi instintivamente. Una frase como "puedes ganar" tiene mucho más impacto que una explicación larga y complicada. Es por eso que los eslóganes, los discursos memorables y las frases llamativas siempre usan la simplicidad. El lenguaje directo también ahorra energía mental. El oyente no necesita esforzarse para descifrar el mensaje y esto genera simpatía inmediata. La psicología muestra que el cerebro prefiere el camino más corto. Cuando alguien facilita la comprensión, automáticamente se le percibe como confiable e incluso más carismático. En el entorno profesional, la simplicidad se valora aún más. Los líderes que hablan con claridad pueden alinear rápidamente a los equipos, evitar el fracaso e inspirar confianza. Quienes complican el discurso generan inseguridad porque crean la sensación de que están ocultando algo o que no dominan el tema. La claridad transmite transparencia y seguridad. La comunicación simple también tiene el poder de fijar ideas.
El cerebro humano registra mejor los mensajes directos porque no se pierden en detalles irrelevantes. Cuando puedes resumir una idea en unas pocas palabras fuertes, se vuelve inolvidable. Así es como las frases de impacto cruzan generaciones. Otro punto esencial es que la simplicidad no significa superficialidad. Puedes hablar de temas profundos con palabras sencillas, sin perder la esencia. Esto es lo que diferencia a los sabios de los eruditos. Los primeros logran hacer accesible lo complejo. El segundo a menudo se complica para parecer más profundo. Por lo tanto, usar un lenguaje simple y directo es una demostración de fuerza, no de fragilidad. Es el arte de ser entendido sin esfuerzo, de transmitir poder sin tener que demostrar erudición. Aquellos que dominan esta habilidad hablan menos, pero son más recordados. Así es como la comunicación se vuelve no solo efectiva, sino también admirada. 4. El arte de la escucha activa. La escucha activa es una de las habilidades de comunicación más subestimadas. Muchas personas creen que hablar bien es el secreto para ser respetado, pero la realidad es que quienes saben escuchar conquistan el espacio de una manera aún más poderosa. Cuando alguien se da cuenta de que tiene toda tu atención, se siente valorado y esto crea una conexión inmediata. La escucha activa no es pasiva, es estratégica. Absorbes, interpretas y respondes de una manera que hace que el otro se sienta comprendido. En la psicología de la comunicación, escuchar es más que capturar palabras. Es percibir el tono, la emoción y la intención que se esconden detrás de lo que se dice. A menudo, las personas no dicen lo que realmente quieren expresar, sino que lo revelan en signos sutiles. Aquellos que dominan la escucha activa ven más allá de la superficie, accediendo a un nivel más profundo de la conversación. Escuchar de verdad requiere presencia. Esto significa no interrumpir, no distraerse con pensamientos paralelos y no planificar lo que vas a decir a continuación. El silencio y la atención plena crean una atmósfera de respeto, en la que el otro se siente cómodo para abrirse. Este tipo de escucha fortalece los lazos y aumenta naturalmente su influencia. La escucha activa también es una herramienta de poder en las negociaciones. Cuando escuchas más de lo que hablas, el otro lado tiende a revelar información valiosa sin darse cuenta. Además, escuchar demuestra paciencia y control, transmitiendo la idea de que no estás desesperado por imponer tu visión, sino lo suficientemente seguro como para comprender antes de responder. Otro aspecto importante es que escuchar activa un desencadenante psicológico profundo, el deseo humano de ser comprendido. Todo el mundo quiere sentir que su voz importa. Cuando ofreces esta validación, incluso sin estar de acuerdo, ganas respeto inmediato. Es en este punto que la comunicación se convierte en conexión. El cuerpo también participa en la escucha activa. Mirar a los ojos, asentir levemente con la cabeza y mantener la postura hacia el interlocutor son signos que refuerzan el mensaje de atención. El lenguaje corporal comunica interés y crea un espacio de confianza, donde las palabras fluyen de forma más natural. La escucha activa no significa estar de acuerdo con todo, sino comprender antes de responder. Cuando reformulas lo que escuchaste y respondes con calma, muestra que analizaste el discurso del otro en lugar de simplemente reaccionar. Este cuidado eleva su imagen, ya que demuestra inteligencia emocional y racionalidad. En entornos de liderazgo, escuchar es aún más crucial. Los líderes que saben escuchar ganan lealtad, porque sus subordinados sienten que tienen voz. Por otro lado, los jefes que solo hablan y no escuchan crean resistencia y desmotivación. El respeto nace del equilibrio entre hablar y escuchar, no de la imposición unilateral. La escucha activa también fortalece su credibilidad.
Cuando respondes después de escuchar con atención, tus palabras tienen más peso porque reflejan análisis y consideración. Esto contrasta con las respuestas apresuradas que suenan superficiales e impulsivas. Los que escuchan más hablan menos, pero cada frase tiene un doble impacto. Por lo tanto, dominar el arte de la escucha activa es comprender que la comunicación no es una batalla de voces, sino una danza entre el habla y el silencio. Escuchar profundamente es un acto silencioso de poder que gana respeto, genera admiración y establece conexiones duraderas. Cualquiera que aprenda a escuchar realmente nunca pasa desapercibido. 5. El tono de voz como herramienta psicológica. El tono de voz es el alma invisible de la comunicación. No solo importa lo que dices, sino cómo lo dices. La psicología demuestra que la gente juzga la credibilidad de quienes hablan mucho más por el tono que por el contenido. Una frase sencilla, dicha en un tono firme y seguro, puede convencer más que una larga explicación en un tono vacilante. Es el tono que da autoridad a las palabras. Una voz firme transmite seguridad. Cuando hablas de forma estable, sin temblar ni variar demasiado, generas en el oyente la sensación de que estás frente a alguien que sabe de lo que estás hablando. Este impacto no ocurre de manera racional, sino emocional. El cerebro asocia la firmeza vocal con la confianza en sí mismo. Quien controla el tono de voz es visto como alguien que controla su propia vida. El tono tranquilo es igualmente poderoso. No solo calma el ambiente, sino que también transmite la idea de madurez. Una persona que no se deja llevar por la agitación externa y habla con calma inspira respeto automático. La calma en el tono muestra que no estás reaccionando, sino liderando la conversación. Esta postura te coloca en una posición de superioridad psicológica. Por otro lado, una voz demasiado fuerte transmite ansiedad o agresividad, alejando en lugar de atraer. El volumen excesivo puede interpretarse como una falta de control o desesperación por querer ser escuchado. Una voz baja excesiva, por otro lado, transmite la imagen de inseguridad o sumisión. El secreto está en la modulación. Encontrar el punto de equilibrio que proyecte tu presencia sin exagerar. La variación en el tono de voz también es esencial. El habla monótona, sin cambios en el ritmo o la entonación, pierde la atención rápidamente. El habla modulada, por otro lado, que alterna firmeza y suavidad, mantiene la mente del oyente. Esta variación crea un impacto psicológico porque da vida a las palabras, transformando el habla ordinaria en algo magnético. El tono de voz también conlleva emociones invisibles. Si hablas con entusiasmo, es contagioso. Si hablas enojado, intimidas. Si hablas con frialdad, te desestabilizas. El tono es el puente entre tus emociones internas y tu percepción externa. Es por eso que entrenarlo no solo significa técnica vocal, sino principalmente autocontrol emocional. En las relaciones de poder, el tono de voz puede decidir quién domina la conversación. Imagina una negociación en la que una persona habla en un tono alto y descontrolado, mientras que la otra responde en un tono bajo, firme y tranquilo. El segundo, aunque hable menos, tendrá más autoridad, porque la serenidad vocal se percibe como un signo de fuerza interior. Otro detalle crucial es que el tono de voz puede generar confianza inmediata. Las personas que hablan con claridad y de manera equilibrada son vistas como más confiables. Esto explica por qué los líderes, maestros y comunicadores de impacto siempre invierten en trabajar en la voz. No es solo sonido, es la firma invisible de credibilidad. En situaciones de conflicto, el tono de voz puede ser más decisivo que el contenido. Una respuesta simple, pronunciada en un tono firme, puede terminar una discusión más rápido que las justificaciones largas.
Esto sucede porque la mente humana reacciona instintivamente a la energía transmitida por el tono. Es él quien determina si sus palabras serán vistas como verdad o debilidad. Finalmente, comprender el poder del tono de voz es comprender que es más que un detalle. Es la base de una comunicación poderosa. Puede convertir una frase común en orden, una explicación en inspiración y una palabra en autoridad. Dominar el tono de voz es dominar el impacto invisible que decide si serás escuchado, respetado y admirado. 6. Control emocional en conversaciones difíciles. El verdadero poder de la comunicación se revela cuando se pone a prueba en situaciones tensas. Las conversaciones difíciles son inevitables, discusiones familiares, conflictos profesionales, críticas inesperadas o incluso confrontaciones directas. En estos momentos, la diferencia entre ser respetado o ser descartado está en el control emocional. Quienes mantienen la calma en medio del caos transmiten una fuerza invisible que silencia a los demás sin tener que gritar. La psicología muestra que las emociones son contagiosas. Si reaccionas con ira, aumenta la ira del otro. Si reacciona con desesperación, multiplica el caos. Pero si respondes con frialdad y firmeza, rompes el ciclo emocional y tomas el control de la interacción. El dominio sobre tus reacciones crea autoridad automática, porque muestra que no eres rehén de lo que otros hacen o dicen. Cuando alguien intenta provocar, se espera que pierdas los estribos. Pero cuando su respuesta llega tranquila, pausada y racional, el provocador pierde poder. Esto lo desestabiliza porque le quita su arma principal, el control emocional sobre ti. La ausencia de explosión se percibe como superioridad psicológica. Las conversaciones difíciles también ponen a prueba tu capacidad para elegir palabras con precisión. En momentos de tensión, hablar demasiado es dar munición al otro. Hablar poco, con frases cortas y directas, transmite seguridad. El silencio, intercalado con respuestas firmes, aumenta aún más la sensación de fuerza. Cada palabra se convierte en un golpe quirúrgico en lugar de una ráfaga de justificaciones. El control emocional también evita que digas cosas de las que te arrepentirías más tarde. La ira a menudo impulsa frases impulsivas que abren heridas y destruyen relaciones. La calma, por otro lado, preserva tu reputación y demuestra que sabes sopesar el valor de cada respuesta. Ser respetado es también ser recordado como alguien que no se pierde en arrebatos innecesarios. Otra ventaja es que mantener la calma te permite ver más allá del conflicto. Cuando no te dejas tragar por la emoción, puedes identificar lo que realmente está en juego: la inseguridad, el orgullo o el miedo al otro. Esta visión estratégica te transforma en alguien que no solo sobrevive a las discusiones, sino que aprende a usarlas como oportunidades de empoderamiento. En el trading de alto riesgo, este dominio se valora aún más. Quien pierde los estribos, pierde credibilidad. Pero aquellos que mantienen la compostura obtienen una ventaja, porque inspiran confianza y demuestran que no están desesperados. El autocontrol se convierte en una moneda de poder invisible, capaz de inclinar la balanza a tu favor sin esfuerzo aparente. El estoicismo enseña que no son los hechos externos los que nos lastiman, sino la forma en que reaccionamos ante ellos. Aplicar esta sabiduría en conversaciones difíciles es convertir la provocación en entrenamiento. Cada ataque es una oportunidad para demostrarte a ti mismo que tus emociones no te gobiernan. Este nivel de disciplina interna crea respeto inmediato. Controlar las emociones también protege tu imagen a largo plazo. La gente recuerda más cómo reaccionaste que lo que se dijo. Si explotas, serás marcado como alguien frágil. Pero si se mantiene firme, será recordado como alguien que no tiembla. Es esta memoria emocional la que construye o destruye reputaciones.
Por lo tanto, el control emocional en conversaciones difíciles es el punto de inflexión entre ser uno más o ser admirado. No se trata de negar la ira o la incomodidad, sino de usarlas como combustible para mantener la firmeza. Cuando todos esperan que pierdas el control y permanezcas sereno, tu silencio y tus palabras se convierten en armas poderosas que nadie puede ignorar. 7. El poder de las historias. Las historias son el lenguaje universal de la mente humana. Desde la antigüedad, incluso antes de escribir, los seres humanos ya se han comunicado a través de narrativas. El cerebro no está hecho para registrar listas frías de datos, sino para recordar historias cargadas de emoción y significado. Por lo tanto, aquellos que dominan el arte de contar historias también dominan la atención, la memoria y la admiración de los oyentes. Una historia bien contada activa regiones del cerebro vinculadas a la imaginación, el sentimiento y la experiencia personal. Esto significa que al escuchar una narración, la audiencia no solo entiende el mensaje, sino que siente que está viviendo la escena. Este fenómeno psicológico genera una identificación inmediata y el mensaje comienza a ser absorbido de manera profunda y duradera. El secreto de las historias radica en la participación emocional. Cuando compartes una experiencia real, una metáfora o incluso una pequeña fábula, creas un vínculo invisible entre tú y el oyente. Las personas pueden olvidar sus instrucciones o consejos, pero rara vez olvidan la emoción que causó una buena historia. Es esta emoción la que fija tu mensaje en sus mentes. La fuerza de la narración también radica en su capacidad para simplificar ideas complejas. A menudo, un concepto difícil se puede explicar claramente a través de una historia corta. La psicología de la comunicación muestra que las personas aprenden más rápido cuando el contenido viene en forma de un ejemplo narrativo, porque el cerebro conecta lo abstracto con lo concreto. Las historias también construyen autoridad. Cuando transmites una experiencia personal o citas un caso notable, demuestras que hablas desde la experiencia, no solo desde la teoría. Esto genera credibilidad, porque el oyente se da cuenta de que no solo está reproduciendo información, sino que está trayendo algo vivido, probado y comprobado. En las relaciones de poder, las historias funcionan como armas sutiles de influencia. Los grandes líderes y comunicadores siempre han utilizado narrativas para inspirar, persuadir y conquistar. Una estadística puede informar, pero una historia bien contada mueve corazones y provoca acción. Es por eso que los discursos memorables siempre llevan ejemplos, metáforas y relatos reales. Otro punto fundamental es que las historias crean conexión social. Cuando compartes algo de tu vida, aunque sea pequeño, transmites humanidad. Esta vulnerabilidad estratégica une a las personas porque todos llevan recuerdos, luchas y superaciones. Una narrativa personal rompe barreras y hace que el oyente te vea como un reflejo de ti mismo. Además, las historias tienen el poder de dar forma a las percepciones. Puedes cambiar la forma en que alguien ve un problema simplemente contando una historia que ofrezca otro ángulo. Esto sucede porque la mente se resiste a los argumentos directos, pero se abre a una narrativa. Una buena historia no confronta, sino que involucra, y al involucrarse, transforma. Repetir historias también fortalece tu marca personal. Así como las parábolas y leyendas han cruzado siglos, sus narraciones pueden ser recordadas y repetidas. Las personas que saben cómo contar historias crean legados, porque sus palabras resuenan incluso cuando ya no están presentes. Por lo tanto, el poder de las historias radica en transformar la comunicación en experiencia.
Al usar narrativas, no solo transmite información, sino que crea un impacto emocional, genera credibilidad y se gana el respeto. Hablar de manera inteligente es usar datos cuando sea necesario, pero historias siempre que sea posible. Son el puente invisible entre su voz y la memoria eterna de quienes lo escuchan. 8. Lenguaje corporal que impone respeto. El lenguaje corporal es la comunicación más honesta que existe, porque el cuerpo rara vez miente. Incluso antes de abrir la boca, su postura ya está dando señales claras sobre quién es usted y cómo debe ser tratado. La rebelión, la mirada baja y los movimientos nerviosos comunican inseguridad. Una postura firme, erguida y segura, por otro lado, impone respeto sin esfuerzo. El cuerpo habla antes que las palabras y define si los demás te prestarán atención o te ignorarán. La psicología social muestra que las personas tienden a creer más en las señales no verbales que en las palabras. Si hay una contradicción entre lo que dices y lo que expresa tu cuerpo, el cuerpo siempre gana. Esto significa que puedes decir frases de impacto, pero si tu cuerpo está cerrado o vacilante, tu mensaje perderá fuerza. La congruencia entre el cuerpo y el habla es indispensable para transmitir autoridad. La postura es el primer elemento de este lenguaje. Estar de pie, con la barbilla ligeramente levantada y los hombros abiertos, comunica seguridad y poder. Quienes ocupan el espacio transmiten liderazgo. Los que se encogen transmiten sumisión. Es un código silencioso que el cerebro humano reconoce instintivamente, asociando la postura con la posición social. La mirada fija es otro punto crucial. Mantener el contacto visual demuestra presencia y confianza, sin necesidad de palabras. No se trata de enfrentar agresivamente, sino de mantener la mirada con calma y naturalidad. Las personas que desvían la mirada repetidamente son inseguras, mientras que las que mantienen una mirada serena son vistas como confiables y dominantes. Los gestos también hablan en voz alta. Los movimientos exagerados transmiten nerviosismo o teatralidad, mientras que los gestos controlados e intencionales refuerzan tus palabras. Los gestos conscientes ayudan a dar ritmo y énfasis al habla, pero sin robar atención ni transmitir desorden. La clave es gesticular para reforzar el mensaje, no para reemplazarlo. Otro aspecto es el control de las microexpresiones faciales. Pequeños signos, como fruncir el ceño o morderse los labios, pueden delatar inseguridad o ansiedad. Entrenar la neutralidad del rostro en situaciones de presión crea la imagen de alguien inquebrantable. Un semblante tranquilo en medio del caos se interpreta como una fuerza psicológica superior. La forma en que ocupas el espacio que te rodea también marca la diferencia. Las personas que se extienden de forma natural, ocupando su espacio sin invadir el del otro, transmiten una autoridad silenciosa. Aquellos que están retraídos o incómodos, por otro lado, dan la impresión de debilidad. El espacio corporal se percibe como una extensión de la confianza en uno mismo. Incluso el ritmo de la respiración interfiere con el lenguaje corporal. Las respiraciones cortas y rápidas demuestran nerviosismo, mientras que las respiraciones lentas y profundas transmiten calma y dominio. Controlar tu respiración no solo regula tu cuerpo, sino que influye en la percepción de los demás sobre tu nivel de seguridad. En contextos de liderazgo o negociación, el lenguaje corporal puede decidir el resultado más que las palabras. Un líder que entra en una habitación con una postura firme, una mirada confiada y gestos controlados, ya se ha ganado la mitad del respeto incluso antes de hablar. El cuerpo establece la base emocional que da legitimidad al habla. Por lo tanto, comprender y dominar el lenguaje corporal es esencial para imponer respeto. Funciona como un espejo silencioso de tu mente. Si estás a salvo, se nota. Si es inseguro, también lo revela.
Aprender a alinear el cuerpo, el habla y la intención es la clave para que su comunicación sea poderosa, coherente e imposible de ignorar. 9. La técnica de escasez verbal. La escasez verbal es una de las armas más sutiles de la comunicación poderosa. Se basa en un principio psicológico simple. Cuanto menos disponible está algo, más valor tiene. Lo mismo sucede con las palabras. Cuando hablas poco y eliges cada frase con precisión, tu voz gana peso e importancia. Demasiadas explicaciones debilitan su autoridad. La escasez de palabras, por otro lado, crea magnetismo y respeto. Cuando alguien se explica demasiado, transmite inseguridad. Es como si constantemente necesitara justificar su posición para ser aceptado. Por otro lado, los que hablan poco pero con firmeza transmiten convicción. Esta economía verbal genera impacto porque deja en claro que sus palabras no son desechables, sino que se pulen cuidadosamente antes de ser pronunciadas. La escasez verbal también activa un poderoso desencadenante psicológico: la curiosidad. Cuando no entregas toda la información de inmediato, las personas se inclinan a escuchar más, prestar atención más intensamente y quedarse mentalmente atrapadas con lo que vas a revelar a continuación. El silencio y la brevedad crean un vacío que el oyente quiere llenar. Otro aspecto importante es que la escasez verbal evita las contradicciones. Hablar demasiado aumenta las posibilidades de perderse, contradecirse o entregar información innecesaria. Las oraciones cortas y directas, por otro lado, protegen su posición. Esto se usa a menudo en negociaciones e interrogatorios. Los que hablan menos revelan menos. Los que hablan más se rinden. En entornos de liderazgo, el uso de la escasez verbal es una marca de autoridad. Los líderes respetados no gastan energía tratando de convencer en todo momento. Dicen solo lo esencial y dejan que sus acciones refuercen sus palabras. Este estilo crea una atmósfera dominante natural porque muestra que su discurso es raro y valioso. La escasez también da ritmo a la comunicación. Cuando hablas menos, cada pausa gana significado. El silencio intercalado con frases fuertes crea un impacto emocional, como si cada palabra fuera una frase definitiva. Esto llama la atención, ya que el cerebro humano entiende que lo que es raro debe mantenerse como una prioridad. Este estilo de comunicación requiere disciplina emocional. Muchas personas sienten la necesidad de llenar el silencio para aliviar el malestar, pero es precisamente en este vacío donde nace la autoridad. Aquellos que soportan el silencio muestran control. Quien huye de ella revela debilidad. La escasez verbal, por lo tanto, no es solo técnica, sino una prueba de autocontrol. La escasez también fortalece la imagen de misterio. Las personas que hablan poco pero con intensidad son vistas como más interesantes y difíciles de descifrar. Este aire enigmático despierta respeto e incluso atracción, porque los seres humanos tienden a valorar lo que no pueden comprender completamente. El misterio es un aliado del poder. Otro efecto psicológico es que la escasez verbal obliga al otro a reflexionar. Cuando no entregas todas las respuestas preparadas, obligas al oyente a pensar, interpretar y llenar los vacíos. Esto aumenta el compromiso, ya que la persona se convierte en un participante activo en la comunicación, en lugar de un simple receptor. Por lo tanto, la técnica de la escasez verbal es una estrategia de poder que convierte el habla en oro. Hablar menos no significa hablar débilmente, significa hablar con tal peso que cada palabra resuene más tiempo en la mente del oyente. Es la diferencia entre gastar palabras o invertir palabras. Y aquellos que aprenden a invertir ganan atención, respeto y admiración. 10. La autenticidad como fuerza suprema. La autenticidad es la base invisible que sustenta toda comunicación poderosa.
Puedes dominar las técnicas oratorias, controlar el tono de voz e incluso aplicar pausas estratégicas, pero si lo que transmites no está alineado con tu esencia, todo suena falso. La gente se da cuenta cuando alguien actúa para impresionar. La psicología muestra que el cerebro humano identifica las incongruencias rápidamente, y cuando esto sucede, el respeto desaparece. Ser auténtico no significa decir todo lo que piensas sin filtro, sino alinear tu discurso con tus valores. Es la congruencia entre quién eres y lo que dices. Esta consistencia genera credibilidad inmediata porque transmite el mensaje de que no tienes nada que ocultar. Aquellos que hablan con sinceridad inspiran confianza y son escuchados naturalmente. La autenticidad también elimina la necesidad de máscaras sociales. Muchas personas gastan energía tratando de adaptarse a cada entorno, cambiando constantemente su forma de hablar para complacer. Esto crea fatiga y agotamiento emocional, además de sonar artificial. Por otro lado, aquellos que se presentan con autenticidad se ganan el respeto, porque transmiten consistencia en cualquier situación. Uno de los efectos más poderosos de la autenticidad es la admiración espontánea. La gente se siente atraída por aquellos que tienen el coraje de ser sinceros en un mundo lleno de disfraces. Esto no solo tiene un impacto en la comunicación, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. Ser auténtico crea una especie de autoridad moral que no depende de las técnicas, sino de la integridad. Además, la autenticidad fortalece las relaciones. Cuando te comunicas genuinamente, creas conexiones profundas y duraderas. El oyente siente que está frente a alguien real y no una actuación. Esta transparencia genera confianza, que es la base de cualquier relación, ya sea personal, profesional o social. En la práctica, ser auténtico no significa renunciar a la estrategia, sino usarla como un amplificador de tu esencia. Puedes modular tu voz, usar el silencio y aplicar técnicas psicológicas, pero siempre sin perder el núcleo de la verdad. El poder nace cuando la técnica y la autenticidad van de la mano, creando un impacto irresistible. La autenticidad también protege contra la manipulación. Aquellos que son sinceros no deben temer ser desenmascarados, porque no hay máscaras que romper. Este tipo de postura hace que la persona sea inquebrantable ante las críticas o los ataques, ya que no depende de la validación externa para sostener su comunicación. La verdad es tu escudo. Otro aspecto es que la autenticidad da autoridad natural. Las personas auténticas no piden respeto, lo reciben. No necesitan demostrar quiénes son, porque su presencia ya transmite consistencia. Por eso, en cualquier entorno, los más auténticos destacan sin tener que competir por la atención. En psicología de la comunicación, la autenticidad se ve como una fuerza suprema porque activa los dos pilares de la influencia, la emoción y la confianza. Cuando hablas con sinceridad, tocas la emoción del oyente y al mismo tiempo construyes credibilidad. Esta combinación es lo que hace que tus palabras no solo se escuchen, sino que se sigan. En conclusión, la autenticidad es el punto más alto de la comunicación inteligente. Une todas las demás técnicas en un núcleo sólido e irrompible. Ser auténtico es hablar poco pero con peso, es posicionarse sin máscaras, es ganarse el respeto sin exigirlo. La autenticidad no es solo un recurso, sino la esencia que transforma cualquier comunicación en algo poderoso, duradero y admirado.